Te saluda el pastor Ludin Molina y en esta ocasión quiero compartirte un devocional más que se titula En tiempos de pandemia, ¿dónde está Dios? El Evangelio de Mateo capítulo 27 y versículo 40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los otros evangelistas también registraron este mismo acontecimiento con palabras parecidas a las de Mateo. En Marcos 15:31 encontramos, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En medio de esta crisis, siempre suelen aparecer en la escena aquellas personas que están preguntando, ¿y dónde está Dios? ¿Cuántos muertos en el mundo? Si Dios es amor, como muchos dicen, ¿por qué lo permite? Especialmente aquellos que se autoproclaman ateos, es decir, que no aceptan a Dios en su vida, a los que el Salmo 14:1 les llama necios, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es más, hay quienes hasta le echan la culpa o toda la responsabilidad de esto a Dios. Muchos argumentan que si Dios tiene el poder que decimos los creyentes que tiene, ¿por qué no detiene este virus? Y otros se dirigen de forma más personal hacia los líderes cristianos y predicadores de la Biblia diciendo, ¿dónde están los pastores? ¿Por qué no van a orar por los enfermos del coronavirus? Si en verdad Dios sana, ¿por qué no van a orar para que sean sanos los enfermos de este virus? Todo inicia con un argumento contra Dios que no ven, para después señalar a los que sí ven. Este mismo escenario fue el que presenció el mismo Hijo unigénito de Dios en el Gólgota. Veamos algunas comparaciones de lo que le dijeron al Señor y lo que muchas personas están diciendo en este tiempo. En primer lugar, tenían una mala percepción del Maestro. Hablaron sobre una falsa acusación. Los escribas y fariseos lo acusaban de que él había dicho que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. El Señor hablaba de su propio cuerpo. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo mismo está sucediendo con esta pandemia. Muchos, por tener una mala imagen de Dios o una mala interpretación de Él, hablan de Él sin conocerlo, hablan de sus hijos y de los líderes sin saber el carácter de Dios y la fe de los que le servimos. Muchos cuestionaban el poder del Señor diciendo, tú que derribas. No solo tenían una mala interpretación de la obra de Cristo, sino que en ese momento del sufrimiento de Cristo estaban cuestionando su poder. Eso mismo están haciendo muchos. Asumen que si Dios tiene poder, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué no lo detiene? En segundo lugar, cuestionaron su poder salvador. El versículo 42 de este mismo capítulo 27 expresa mejor esta idea. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Ahora recordaban las palabras del Maestro, que vino a salvar lo que se había perdido. Un comentarista dijo de forma tan directa: sin saberlo, estos líderes religiosos acertaron en la afirmación: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Jesús no podía salvarse a sí mismo, ni descender de la cruz, si iba a cumplir la voluntad del Padre, si iba a forjar la salvación para otros. La gran verdad del Evangelio es que aún Jesús, siendo Hijo de Dios, no podía salvarse a sí mismo y salvar a otros. Él optó por negarse a sí mismo hasta la muerte con el fin de poder salvar a otros. En tercer lugar, cuestionaron su origen divino. Si eres hijo de Dios, aún en medio de su incredulidad, razonaban entre sí: si es hijo de Dios, ¿por qué lo deja sufrir así? La conclusión de sus razonamientos era: está claro que no es hijo de Dios, ni confía en Dios. Mateo 27:43 dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Por cierto, hasta uno de los ladrones pensaba de la misma forma. En Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero su divinidad y poder para perdonar pecados aún se manifiesta en los últimos minutos de la vida de uno de los ladrones que estaba a su lado, cuando con fe y arrepentimiento le dijo en Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa clase de fe es la que la humanidad debería manifestar también. Muchos son como el ladrón incrédulo, aún en sus últimas, deciden rechazar a Dios y aún hablar contra Él. Debemos aprender del otro ladrón que con una fe genuina creyó y aún al borde de la muerte alcanzó misericordia del Cristo bendito. En este punto, el creyente debe aprender a permanecer fiel y obediente a la revelación que ha obtenido de Cristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. El hecho de que el coronavirus esté acabando con la vida de muchos y siga alcanzando más territorio no significa que el Señor esté ausente de este mundo o que el Señor ha perdido el control de todo esto. Para los líderes religiosos y los que habían pedido que fuera crucificado el Señor, les parecía como que si Jesús había fracasado. Todo había sido una farsa y un engaño. Incluso para algunos de sus seguidores había parecido que llegaba al final de su fe en Él. Pero esto era apariencia. Nuestro Dios estaba en control absoluto de la situación. Nada estaba fuera del orden de Dios. Es más, todo estaba siendo permitido por el Señor. Pero había una gran victoria en ese sacrificio, y es que por su sangre tenemos redención de pecados y somos salvos por él. Iglesia, el coronavirus está presente en el mundo por la misma naturaleza caída del hombre y de la tierra. La misma naturaleza humana trajo como consecuencia esta degradación física, natural y ambiental. Sin embargo, eso no significa que el Señor está fuera de este asunto. Él está consolando y fortaleciendo a las familias afectadas y también está guardando a su pueblo. Y por último, en cuarto lugar, ellos pidieron una prueba de la divinidad del Señor Jesucristo. Que descienda de la cruz, dijeron. Cuando se está cuestionando
sin conocer la causa de ello. Se dicen cosas ilógicas y a veces hasta absurdas. El Señor estaba por consumar su obra salvadora. El mundo estaba por recibir el don no merecido. Su obra en la cruz iba a abolir el poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. La misma situación está pasando con muchos en este tiempo. Algunos dicen, si Dios acaba con este virus, yo voy a creer en él. Otros dicen, si Dios sana a mi padre o a mi madre, lo voy a aceptar. Decidiré creer en él con todo mi corazón. Si veo un milagro en mi vida, entonces sí le voy a servir. Hermano y amigo, no cuestiones a Dios. No le pongas requisitos para creer en él. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera bajado de la cruz? Quizás todos hubieran creído en el Señor, pero Dios no negocia su modo de ser con nuestras condiciones. Si Dios negociara con nuestras demandas, entonces no necesitarías tanta fe para creer en Él. El apóstol Pablo expresa que el justo por la fe vivirá. El sufrimiento es parte de la humanidad. Nuestra misma condición humana y caída nos ha corrompido en enfermedades, en virus, en bacterias, en desastres ambientales, entre otros. Pero el hecho de que el Señor no se haya bajado de la cruz no implica una derrota o la base para no creer en Él. Al contrario, es la base para poner toda nuestra fe en Él, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y todo por amor a la humanidad, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está sufriendo con el que sufre, como también lo proclama el profeta Isaías. En todas las aflicciones de ellos, Él estaba afligido. En Isaías 63:9. Te invito a que pongas tu fe en el Señor. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Dios está allí. Dios está consolando a aquel que ha perdido un ser querido. Dios está con el que está sufriendo. Dios está hablando al corazón de aquella persona incrédula que está atravesando una crisis. Dios está en la escasez de esa familia que ya no tiene nada para comer. Dios está con ellos. Dios está obrando. Él es soberano y Él está en control de todas las cosas. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Que creas en Él, que recibas a su Hijo Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora es el tiempo de poner toda tu fe en el que todo lo puede, en el Salvador de tu vida, el Señor Jesucristo. Padre, gracias porque tú estás obrando, aún en tiempos de pandemia. Tú estás presente, estás fortaleciendo a tu pueblo, estás ayudando a tu iglesia, estás proveyendo, Señor, para los tuyos. Consideramos que no nos dejarás ni un solo momento, ni un solo instante. No nos dejarás, no nos abandonarás. Estás con nosotros y por nosotros. Y hemos decidido poner toda nuestra fe en ti, Señor. Oro por tu hija que atraviesa momentos difíciles. Oro por tu hijo para que su fe crezca, aumente y ponga toda su confianza en ti, Señor. Oro por esa familia que está pasando una necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, por aquel que está cuestionando su fe. Oh Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, que tu pueblo sea bendecido aún en tiempos de pandemia.
tu iglesia permanezca como ese remanente fiel que seguirá alabando tu nombre, que seguirá glorificando tu nombre y que va a perseverar en medio de la crisis. Gracias porque estás con nosotros. Oh Señor, qué fe la que sentimos, qué respaldo el que sentimos, qué ayuda tan sobrenatural la que recibimos de ti, Señor. Bendice tu obra, bendice a tu pueblo. Tú estás consolándonos, nos has tomado de nuestra mano y nos llevarás a puerto seguro. Estamos seguros de eso. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.